soy Luna y en el video de hoy tenemos un nuevo caso de misterios misteriosos. Como pueden ver en el título del video, el tema del día de hoy es el caso de las niñas de Alcázar. Quiero empezar diciendo que este video es meramente informativo y no tiene ninguna intención de causar polémica o de ser irrespetuosa con las familias de las personas afectadas o en general de las personas que estamos investigando este tipo de tema. Y la segunda es que me tardé un poco en hacer este tema por el hecho de que fue un tema en España y la verdad es que yo no conocía nada realmente acerca de él más que el nombre. Y entre la diferencia de los modismos y el lenguaje y el hecho de que no conocía muy bien cómo eran los cargos políticos en España, eso alentó un poquito la investigación, pero tengo mucha información que creo que les puede gustar. Primero vamos a empezar con los hechos. Miriam, Toñi y Desiree eran tres niñas de entre 14 y 15 años que el 13 de noviembre de 1992 decidieron ir a una discoteca en la cual habría una fiesta de su colegio. En sí, ellas se dirigieron al lugar haciendo autostop, ya que se encontraba en otro municipio. Sin embargo, no era un lugar muy lejos de donde ellas se encontraban. Estaba en aproximadamente 2 kilómetros del lugar. Este lugar se llamaba Colors y era muy recurrente que las personas de su edad fueran a este tipo de fiestas en esta zona. No era un caso de fiestas muy peligrosas ni nada de eso, ya que eran fiestas que se daban de la tarde hasta las 10 de la noche máximo. Como dije, las niñas llegaron al lugar haciendo autostop, que es en Latinoamérica se le conoce más como pedir raite o pedir ride, o técnicamente que alguien te lleve a un lugar al que ellos también están yendo, levantando tu dedo en la carretera. El dueño de este establecimiento solía tener un camión específico para las personas que querían ir a ese lugar para que llegaran de manera más segura. Sin embargo, este autobús solamente trabajaba los fines de semana y el día en que las niñas salieron a este lugar fue el viernes y no el sábado o domingo. Sin embargo, las niñas nunca regresaron a su casa y se dice que tampoco nunca llegaron al lugar al que se supone que deberían haber ido, que es este establecimiento. El lunes 16 de noviembre, las familias de las niñas esperaban que ellas llegaran, pero nunca lo hicieron. Sin embargo, nunca se sospechó de que ellas estuvieran huyendo de casa por el hecho de que no se llevaron ni dinero, ni ropa, ni ninguna de sus pertenencias que les permitiera a ellas irse a algún otro lugar sin el permiso de sus padres. Fue ahí cuando comenzaron a buscarlas y se tomó la teoría de que les habían raptado. Fueron 75 días después de que esto sucedió, el 27 de enero de 1993, donde dos colmeneros encontraron aproximadamente a las 10 de la mañana en las colmenas en las que ellos trabajaban un brazo humano enterrado a la mitad que tenía un reloj muy grande. Enseguida llamaron a las autoridades porque creían que habían encontrado el cadáver de algún hombre debido al reloj que vieron, y la Guardia Civil se transportó hasta el lugar de los hechos. Sin embargo, el juez de guardia del lugar tardó bastante en llegar, varias horas, debido a que estaba en otro municipio también encargándose de otro cuerpo. Aunque al principio pensaron que el cuerpo era de un hombre, al excavar se dieron cuenta que se encontraban 3 cuerpos de 3 mujeres. Y fue ahí cuando comenzaron a sospechar que se trataba de las niñas y comenzó la investigación. Los cadáveres que se encontraron estaban en estado de descomposición, envueltos en una alfombra grande y nueva, en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada únicamente con ese propósito, ya que no era un pozo previamente hecho. Los cuerpos estaban apilados unos encima de otros, completamente golpeados y desfigurados. 2 de ellos tenían la cabeza separada del resto del cuerpo y estaban bastante deteriorados por el tiempo que había pasado, al igual que la ropa que estaban usando. Además de los cuerpos, en los alrededores se encontraron los siguientes objetos: un cartucho sin percutir y un videojuego, además de la pista más relevante en la investigación, que fue un papel hecho trozos que se encontró junto a los matorrales. Al reconstruir este papel resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia a nombre de Enrique Anglés, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Se investigaron a varias personas, específicamente a criminales locales y personas que estuvieran envueltas en algún tipo de crimen anteriormente y que vivieran cerca de la zona. Sin embargo, el
La pista que obtuvieron con el papel que encontraron los dirigió a dos personas que, si bien tenían algunos antecedentes con la justicia, eran crímenes muy pequeños. Se tomó junto con el de Miguel Ricard como los principales sospechosos. Anglés fue quien se le consideró el autor material de los hechos, sin embargo huyó muy rápido después de que se le hizo esta acusación y hasta la fecha no se sabe del paradero de esta persona. Sin embargo, Miguel Ricard sí fue detenido y fue juzgado y condenado a 170 años de prisión. Sin embargo, solo cumplió con 21 años de su condena, ya que después de eso lo volvieron a enjuiciar y lo liberaron de la cárcel. Cuando detenieron a Miguel Ricard, él hizo varias declaraciones acerca de lo que había sucedido en este crimen. De hecho, él confesó por sí mismo haber participado en este caso, y esta es la versión que le da Miguel Ricard a la policía. Según su narración de los hechos, él y Antonio Anglés recogen a las tres niñas en un Opel Corsa y en lugar de llevarlas a la discoteca Color, las llevan a una caseta en la partida de La Romana. Allí las torturan, violan y mutilan. Luego obligan a las niñas a caminar a la luz de unas velas hasta una fosa, donde las asesinan en un tiro en la cabeza. A continuación, envuelven los cadáveres de las niñas en un trozo de alfombra y las entierran. Miguel Ricard realiza otras dos declaraciones bastante similares con la principal que nos dio desde un inicio, y vuelve a poner en manifiesto su implicación en este delito. Sin embargo, el 29 de marzo su versión de los hechos cambió, ya que después de 2 meses de su retención, él decidió dar una cuarta versión de esto. En esta versión, Ricard negó por completo su participación en el crimen, y además asegura que la Guardia Civil lo torturó y lo intimidó para que él mintiera en sus declaraciones y técnicamente tomara la responsabilidad que no era de él. Incluso en declaraciones siguientes continuó con la historia de que había sido torturado por la Guardia Civil. Mientras que Antonio Anglés no lo volvieron a ver. De las pocas cosas que se supo acerca de Anglés antes de que desapareciera por completo, fueron declaraciones de parte de unas personas que en su establecimiento llegó un señor a que le quitaran el tinte rubio, que tenía características muy similares a Antonio Anglés. Otra declaración fue de una policía antidrogas que aseguraba que había convivido con Anglés y que él robó un pasaporte para así viajar a Brasil, que es su país de origen. Igualmente, el 15 de marzo, una tripulación del barco mercante City of Plymouth descubrió a un polizón portugués en su embarcación, que al ser descubierto se lanzó al agua con un salvavidas. Y después de eso nunca volvimos a saber nada más de esta persona. Estos fueron únicamente los hechos. Ahora vamos a hablar un poco de algunos datos interesantes y algunas inconsistencias del caso. Un dato interesante es que durante los primeros días en que las niñas habían desaparecido, varios testigos aseguraron que las habían visto caminando cerca de la discoteca. Una anciana aseguraba que les había visto subirse a un carro con 3 personas. Ahora, otra cosa es que el día 27 de enero, que fueron encontradas las niñas, sucedieron cosas bastante peculiares. La primera es que justamente en ese entonces Fernando García, que es el padre de Miriam, se encontraba en Londres para esparcir su mensaje y buscar a su hija. La segunda es que los colmeneros que encontraron los cuerpos subieron a ver las colmenas 3 meses después de no haberlo hecho. Además que subieron a primera hora, lo cual es un tanto extraño, ya que por lo regular las colmenas se deben abrir hasta después del mediodía. El colmenero que descubrió esto decidió dar un paseo y justamente tomó la ruta que lo llevaba a la fosa, siendo que en el lugar había muchísimo espacio y había muchas rutas que pudo haber tomado. Otro dato interesante es acerca del papel que se encontró en los matorrales. Como les comenté, este papel se encontraba hecho pedacitos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si la persona que llevó a las niñas tuviera un papel con él que revelara su identidad, pues obviamente no lo iba a dejar en la escena del crimen. La idea más lógica es que se le haya caído o que lo traía en el pantalón y se le cayó el recibo y quedó ahí. Sin embargo, si se le hubiera caído, el papel hubiera estado pues completito. No hay ninguna explicación lógica por qué estaba en tantos pedacitos y justamente esparcidos en el lugar. Otro punto importante es que estaban en un campo abierto y esos papeles llevaban ahí más de 75 días, cosa que es bastante peculiar tomando en cuenta que estaban en un campo, había tierra, hubo lluvias
y hubo vientos de más de 100 kilómetros por hora. Hubo precipitaciones de aproximadamente 5 días y los papeles quedaron casi intactos, perfectos para acomodarse, no estaban rotos, no estaba la tinta de la nota. ¿Sabes? Cuando moja el agua la tinta y se desvanece, y era muy fácil identificar el nombre que estaba ahí. Otro punto importante es que al examinar el cuerpo de las niñas se encontró que tenían algunas heridas ya cicatrizadas, lo cual no tiene mucho sentido porque según la historia original fueron matadas en esa misma noche y enterradas en esa misma noche. Para que se haya logrado cicatrizar esas heridas, tendrían que haber estado bastante más tiempo antes de enterrarlas. Otra cosa es que no se encontró ni semen ni vello púbico de los dos sospechosos principales, pero sí se encontraron vellos de entre 6 a 8 personas más y ninguno concordaba con el ADN ni de Ricard ni de Anglès. Otro punto es que no había sangre en el lugar donde las asesinaron, lo cual implicaría que las llevaron ahí después de haberlas asesinado según la versión oficial que nos da Ricard. Otro punto importante es que la fotografía que hizo la Guardia Civil de los objetos cercanos a la fosa fueron movidos de su lugar y puestos todos juntos para tomar una sola foto, ya que según ellos no tenían suficiente rollo en la cámara para tomar cada objeto por separado. Mover los objetos del lugar en donde estaban entorpece toda la investigación. Hubo también varias pruebas perdidas. Fueron de hecho 14 piezas que se perdieron de la escena del crimen, que fue una chaqueta oscura, 2 piedras en una camiseta, 2 vasos de plástico amarillo, un frasco de cristal vacío, una botella de cristal vacía blanca, una linterna marca Segasa, un bote cargador de gas, un aerosol marca Aerogar, una botella de butano, carenado de moto, un cuchillo de cocina del registro, garrafa de plástico blanca, una sierra de metal azul, un cincel marca Bellota, y además aparecieron otras pruebas que se desconocían, como una cámara de video de 8 milímetros y unas ampollas. Ahora, otro punto que me parece bastante interesante y que siento que no se menciona lo suficiente en esta investigación es el hecho de que los cuerpos estuvieran envueltos en una alfombra. Para empezar, la alfombra era una alfombra enorme y bastante gruesa y bastante pesada, en la cual no se encontraron ningún rastro de sangre. Tampoco tenía mucho sentido que una alfombra estuviese ahí, porque obviamente si tú eres un asesino serial, acabas de matar a 3 niñas, por más feo que suene, las pones en un hoyo y listo. No hay necesidad de envolverlas en una alfombra, porque además es más pesado, es más lento, tienes que hacer un hoyo más grande porque era una alfombra bastante gruesa. Para que cupiera ahí ocupabas hacer espacio extra. Que estuvieran envueltas en una alfombra no concuerda con la declaración que hizo Ricard de que las habían matado ahí y las habían acercado a la fosa. En todo caso tendrían que haberlas transportado de una casa en la que estuviera la alfombra y metido en la fosa envueltas, de una forma en la que pudieran usar la alfombra como para cargarlas como si fuera un costal y mover los cuerpos más fácilmente. También hubo muchísimas inconsistencias de los involucrados en cuanto a los colores de la alfombra. De hecho se sospecha que eran 2, no solamente una, ya que en algunas ocasiones se hablaba de que era azul y en otras se hablaba de que era color marrón. Otro punto importante es la declaración de Ricard, ya que él dice que Anglès violó primero a Toñi. Sin embargo, los informes forenses demostraron que Toñi tenía el himen completamente intacto y además no tenía ningún rastro de haber sufrido ningún tipo de abuso sexual. Tenían también ciertas marcas en el cuerpo que apoyaban la teoría de que también habían sido penetradas con madera, con alguna especie de palo, lo cual es bastante interesante tomando el siguiente punto, que es que tanto Ricard como Anglès eran gay, eran homosexuales, así que no hubieran tenido la necesidad de violar niñas, o al menos no por placer sexual. ¿A qué me refiero con esto? Que una persona que viola por lo regular, pues obvio con sus genitales, lo hace por placer. Una persona que es homosexual
y que lo está haciendo con un palo, no lo está haciendo por placer sexual, lo está haciendo por puro sadismo. También me pareció importante el hecho de que las hayan envuelto en una alfombra, ya que creo que he mencionado este patrón que se repite en otros videos, pero normalmente cuando una persona envuelve un cuerpo o lo cubre es porque la persona que mató o le importaba o siente alguna especie de culpabilidad. En un momento van a ver por qué esto es importante, pero solamente quiero que tengan eso muy en claro. Otra inconsistencia que siento que también debería ser hablada con más frecuencia es acerca de la pareja que llevó a las niñas a la gasolinería. En sí, para llegar al lugar que querían ir, primero tenían que llegar a una gasolinera, a pedir autostop y llegar así a la discoteca. Ellas estaban en una zona en la que les dieron raite para ir a la gasolinera y de ahí que alguien más les diera raite para ir al siguiente destino, que era la discoteca. Fue una pareja de novios bastante jóvenes los que les dieron raite a estas niñas. Y lo curioso es que el hombre que iba, se supone que su carro estaba averiado, pero aún así se dio el tiempo de llevar a unas niñas a una gasolinería, unas niñas que no conocía, que no ganaba nada dándoles raite. Y otra cosa bastante interesante es que en las primeras declaraciones que hizo María Luz, que es la mujer que iba con esta persona, en las primeras declaraciones dijo que las niñas se notaban un tanto nerviosas, un tanto distraídas, pero en siguientes declaraciones olvidó por completo eso y dijo que en realidad se veían muy tranquilas y que se iban riendo, etc. Ahora, un punto importante de la investigación es la declaración que hizo en una carta el profesor Frontela. Fue alguien que se ocupó de hacer autopsia a los cuerpos de las niñas y él mandó un comunicado en el que hablaba de diferentes cosas que se habían hecho incorrectas anteriormente, ya que obviamente se hicieron las primeras autopsias de los cuerpos y al no sacar muchos resultados la familia decidió buscar esta fuente alternativa y ellos les dijo lo siguiente en esta carta. En sí los puntos principales que toca es la manera tan mala en que se ejecutó todo desde un inicio. En general nos dio a entender que las personas que estaban ahí viéndolo, haciendo el trabajo, le dijeron que su investigación estaba siendo demasiado minuciosa, que ese no era el trato, que su trabajo era únicamente investigar los cabellos encontrados, básicamente dándole a entender que solamente les interesaba que él diera la misma respuesta que ellos y que no ocupaba ser tan minucioso en su investigación. Ahora, algunos de los errores que se cometieron en la primera autopsia que se le hizo a las niñas fueron los siguientes. La ropa de las víctimas se hallaban completamente empapadas en agua e introducidas en bolsas de plástico. Esto es extremadamente malo y entorpece la investigación por el hecho de que el agua va a llenar de microbios y bacterias las muestras de sangre, de saliva, de semen que pudiera haber en la ropa. Además que el estado en que estaban las ropas se notaba que no habían sido estudiadas en el transcurso de la primera autopsia, o al menos no lo suficiente. También los cadáveres habían sido decapitados por los médicos forenses y posiblemente enviadas las cabezas a otro centro, así como extirpados los genitales y las manos, lo cual era completamente innecesario según el señor Frontela si se hubiera hecho el procedimiento de manera adecuada. Además que dijeron que había bastante duda si hubiera habido penetración genital o introducción de palos, lo cual es... Si eres una persona que está haciendo autopsias, siento yo que es como de lo principal que debes de saber diferenciar. Cuando preguntó a los médicos forenses dónde estaban los cabellos de cada una de las víctimas para tomar muestras independientes de cada una de ellas, se encontró con que los cabellos de las 3 víctimas estaban mezclados y hechos bola entre las extremidades de uno de los cadáveres. Además, los médicos forenses que realizaron la primera autopsia no efectuaron la correcta disección y autopsia de las extremidades de las víctimas.
Tampoco habían sido realizadas las radiografías previas a los cadáveres, las cuales deben efectuarse en estos casos. La carta es bastante larga y incluye otros detalles, así que la voy a dejar acá abajo en la descripción. En mi blog lo voy a poner la carta completa por si les interesa leerlo, pero esos son los puntos principales que él aborda. Ahora vamos a empezar a hablar de las teorías que tenemos de este caso. Y como ya saben, aquí vamos de la teoría menos conocida a la más conocida. Y que bueno, la primera teoría es que las niñas realmente no iban a ir a Colors. Hay varios indicios de que esto haya sido completamente inventado o que solamente haya sido una hipótesis que llegó demasiado lejos. Primeramente, era muy extraño que las niñas fueran a ir a este lugar un viernes, ya que como les digo, ellas solían ir sábados o especialmente los domingos, que era cuando estaba el servicio que les permitía transportarse de su casa a este lugar de manera segura. En el libro de ¿Qué pasó en Alcácer?, de Juan Ignacio Blanco, habla que Fernando García, el padre de Miriam, decía, atormentado por el dolor, mientras abandonaba el cuartel de la Guardia Civil, no dejaba de repetir: es mentira lo que se ha dicho de que las niñas iban a una fiesta del instituto. Eso no es cierto, no sé a qué irían a la discoteca. Fernando García Iborra, que es el hermano de Miriam, dijo algo muy parecido en cuanto a lo que sucedió ese día. Básicamente, Miriam le dijo: me voy un ratito con mis amigas. ¿Vas a ir a la discoteca? No tengo idea de ir a la discoteca. Y después le dijo adiós. Igualmente, la madre de Miriam dijo que escuchó esta conversación y que ella se quedó tranquila porque pensó que ella no iba a salir de la ciudad. Otro indicio de esto es el hecho de que un día antes Toñi había llamado a una estación de radio para pedir una canción. Obviamente el conductor del programa de radio comenzó a hacerle preguntas acerca de qué iba a hacer el fin de semana y que si tenía planes, y Toñi dijo que no tenía ningún plan en específico, que no tenía planes de algo como de ir a algún lugar en concreto, pero que ya sabía que no se iba a quedar en su casa. 7.7 FM Stereo. Más gente. AS 126-0802. Buenas tardes. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. Toñi, ¿desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, ¿cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana? ¿Que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. Eso está claro. Toñi. Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter Silent. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A Isabel, a Miriam, a Leslie, Sí. a Ana. Una de sus amigas llamada Esther dijo lo siguiente también: no llevaban dinero para entrar en la disco, que cuesta 400 pesetas la entrada. Entre las tres no juntaban las 1200. Desi llevaba solo 3 o 4 duros. No más porque se lo había gastado. O sea, sé que no hay realmente una prueba de que hayan querido ir ahí, fuera de una llamada que le hizo Miriam a su mamá, diciéndole que si podía ir, básicamente pidiéndole permiso y diciéndole que si la podía llevar su padre, pero su padre estaba enfermo y su mamá le dijo que mejor fuera el domingo, como solía ir, y ella le contestó que estaba bien. Fuera de eso, todos los demás concuerdan en que ellas decían que no iban a ir, que no tenían ningún plan en concreto de ir y que ni siquiera traían el dinero para las entradas. Ahora, la siguiente teoría es que esta chica llamada Esther esté de alguna manera involucrada con la Guardia Civil. Ella dio declaraciones muy inconsistentes acerca de los horarios que dio en sus declaraciones. Nos da incluso 5 respuestas diferentes de a qué hora salieron de su casa ese día. Dijo que a las 8:20 en el sumario, a las 8:15 en Diario 16, que a las 7:30 en La Vanguardia, a las 8 menos algo en el capítulo Esther del libro Sin Piedad de Fernando Martínez Laínez, y a las 8 en la vista oral, que fue en el juicio el 28 de mayo de 1997. Ahora, la teoría no va tanto que ella supiera lo que les iba a pasar a sus amigas o que había sido cómplice quienes las mataron, sino que en general ella pudo haber dado su versión y que la Guardia Civil la haya intimidado o la haya amenazado como lo hizo con Ricard, y que la hicieron cambiar su versión de las
de los hechos. La siguiente teoría es que una de las madres de estas niñas estaba apoyando también a la fiscalía y que le habían dado una gran suma de dinero por mantener la versión original y oficial del caso. La señora Folch, que es la madre de Desiree, nunca aceptó y nunca estuvo de acuerdo con las investigaciones independientes que estuvo haciendo el padre de Toñi, además que nunca apoyó la teoría alternativa ni ninguna de las fundaciones que quisieron hacer acerca de las niñas, ya que ella decía que estaba usando la imagen de su hija para algo que ella no concordaba. Y pues siempre hubo ese rumor que le habían pagado mucho a esta mujer o que la habían intimidado para que ella apoyara la versión original y no apoyara esta versión alternativa. Ahora, ¿de qué se trató exactamente la versión alternativa del caso? Realmente se trata de un encubrimiento que hubo de parte del gobierno acerca de todo el caso. Fue en septiembre de 1996 que Fernando García, el padre de Miriam, cambió de abogados y tuvo acceso al sumario del caso. Fue con el periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco que comenzaron a cuestionar el trabajo de la Guardia Civil, los forenses y los jueces, desarrollando juntos una teoría alternativa, que básicamente esta teoría propondría que Anglés y Ricard eran unos delincuentes comunes que simplemente seguían las órdenes de gente que estaba en el poder. Desde su punto de vista, Ricard solo se había encargado de enterrar los cadáveres de las niñas y probablemente de transportarlos tomando en cuenta lo de la alfombra, pero que él realmente no había sido el autor material de los hechos. Desafortunadamente, García y Blanco hicieron como varias acusaciones sin pruebas, lo cual les quitaba muchísima credibilidad en el ojo ciudadano. Las declaraciones más controvertidas las hicieron en un programa que se llamaba Esta noche cruzaremos el Mississippi, en donde ellos señalaron a varios políticos y empresarios muy relevantes de esa época de pertenecer a una red de producción de snuff, que snuff son básicamente películas o videos de muertes reales, de gente real siendo torturada y asesinada, y que supongo que las venden y que es un tráfico, obviamente. Dieron nombres, apellidos, pero no pudieron ofrecer ninguna evidencia al respecto. Obviamente, a partir de esto, en cada programa que se presentaban o lo cancelaban o podían demandarlos. Llegaron a demandarlos varias personas por difamación, por no tener pruebas por lo que estaban diciendo, y en fin, hubo muchísimas represalias contra estas personas por no tener pruebas contundentes de lo que estaban diciendo. Sin embargo, en mi opinión, creo que si es un criminólogo y un investigador independiente y un padre de familia que simplemente quiere dar como justicia para su hija, no se meterían con el gobierno o no harían ese tipo de acusaciones así como así. Yo creo que realmente tuvieron que haber visto algo o tuvieron que haber sabido algo para esas acusaciones, porque ellos saben que estaban arriesgando su vida por completo. O sea, ¿quién tomaría tanto riesgo por su hija por una mentira? O sea, obviamente tuvieron que haber tenido alguna base para eso. Ahora, los posibles asesinos de esta versión alternativa incluyen a los siguientes nombres. Son Alfonso Calvé, que es un médico psiquiatra, ex gobernador civil de Alicante por PSOE, que habría sido supuestamente el responsable de la trama. El siguiente es Luis Solana Madariaga, que es exdirector de Radio y Televisión Española y Telefónica y miembro de la Comisión Trilateral. José Luis Bermúdez de Castro, que es productor de cine, que reside en La Moraleja, que es una zona de lujo situada en el norte de Madrid, que habría estado encargado supuestamente de organizar rituales sexuales sádicos y violentos para los altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. El de Francisco Laína, secretario del Estado para la Seguridad, que fue un personaje que en los medios escritos han relacionado habitualmente con el 23F, los GAL y con la rama española de la Red Gladio de la OTAN. Y el último implicado sería José María Maraval, que es un sociólogo y político socialista español, que fue ministro de Educación y Ciencia en los años 80. Él sería, supuestamente, el dueño de la alfombra que algunos reconocieron como perteneciente a una casa de campo que estaba en su nombre
y que estaba situado a las cercanías de la fosa y del lugar en que se hicieron los hechos. Cuando se descubrió de quién era esta casa y el ligamento que tenía, la alfombra desapareció por completo y nunca más se volvió a tomar como una prueba. Como mencioné anteriormente, La Moraleja es una urbanización residencial bastante exclusivo en lo que hay un montón de colegios privados y pues solamente las personas con muchísimo dinero pueden tener ese tipo de casa. Según esta teoría, estas personas formaban parte de un conocido clan llamado el Clan de la Moraleja, que no simplemente está implicado en este tipo de asuntos, sino en otros como tráfico de drogas. Fernando García y Juan Ignacio Blanco repitieron esas acusaciones varias veces. Ahora, todo el tema del video snuff surgió principalmente por esta historia. Habría sido el párroco de Alcácer quien se habría acercado principalmente al padre de Miriam para decirle que le tenía algo bastante importante y relevante para la investigación. El párroco dijo que tenía cáncer terminal y que antes de morir quería decirles que hubo un hombre que en secreto de confesión le dijo que estaba implicado en el caso y le dio una cinta. Al revisar la cinta se encontró que era un video snuff, el cual ha tenido varias inconsistencias también en que se basaban, ya que hay algunas versiones que nos dirían, según el mismo Blanco, que era un video en el que solamente salía Desiree siendo torturada y últimamente asesinada, y otra versión en la que nos dice que básicamente era una de las niñas en una camilla y que se encontraban varias personas pues de la élite española caminando alrededor de ella. No sabemos cuál sea la versión original o si se trata de la misma cinta pero diferentes escenas o si eran cintas diferentes, pero esto es lo que se conoce de ello. Lo cual nos lleva a la última teoría, que es que todo esto fue alguna especie de ritual satánico o religioso. En sí se supone que haya sido una misa negra. En este tipo de rituales se ofrecen ciertos sacrificios. Se supone que las personas que hacen este tipo de cosas, mientras más daño causen a alguien, y obviamente si es una persona menor, mejor aún, porque suponiendo que eran menores de edad, es muchísima más como la pureza que tienen y eso les da como más poder y más relevancia en este mundo. Algunas de las cosas importantes acerca de esta teoría es una de las estatuas que se les hizo en su honor. Esta estatua fue realizada por el escultor Vicente Pallardó con un diseño que le recuerda a varias personas a Hécate, la triple diosa Wicca, que es considerada la diosa de las brujas. Otro dato que alimentaría esta teoría es que Toñi nació un 25 de mayo, Miriam un 28 de julio y Desiree un 17 de febrero. De tal manera que Toñi es primavera, Miriam de verano y Desiree nació en invierno. Por lo tanto serían la doncella, la madre y la anciana, que hacen referencia de nuevo a Hécate, la triple diosa Wicca. Otro punto que me pareció bastante interesante es que al investigar a Antonio Anglés, obviamente se investigaron las propiedades que tenía y el carro que él utilizaba, que era un Seat Ronda. Sin embargo, este carro no estaba a su nombre, de hecho estaba asegurado y a nombre de una persona que hasta la fecha no se ha encontrado localizar y que no se tiene información de esta persona, llamado Iluminado Saturnino Amador, que es un nombre muy esotérico y siento que es muy interesante que todas estas personas tengan como este tipo de simbolismos incluso en sus nombres. Otro punto es que Gabriel López de Rojas, que es un filósofo y escritor masón muy importante del mundo actual y además es un declarado satanista, el 13 de noviembre de 1992, es decir, la noche en que esto sucedió, con 26 años, fue iniciado como aprendiz masón del rito escocés antiguo y aceptado en la logia Bóveda Celeste de la Gran Logia de España. Ahora, otro punto aquí es la relación que tiene este caso con el caso del Bar España. Si ustedes no conocen el caso del Bar España, es básicamente un Pizzagate español. Es básicamente un lugar en el que se efectuaban diferentes ritos y sacrificios a niños. También había pederastas involucrados y eran todos personas de la élite, o al menos sospechosos, que obviamente ahí había gente de poder reuniéndose, y una de las personas que salió a hablar acerca de este tema fue
Antonio Peraire Edo, que él declaró que las personas involucradas en el caso de Alcácer, especialmente Ricard y Anglès, también frecuentaban el bar España y que además ahí mismo en ese lugar él recuerda que se vio el video snuff del caso Alcácer. Otro punto es que se encontró una cruz de Caravaca. La cruz básicamente apareció en la realización de la segunda autopsia. No se conoce muy bien el por qué no se encontró anteriormente, pero estaba sobre las vértebras lumbares de Desiree y ninguno de los familiares reconoció esta cruz. Había declaraciones de que una de las madres había dicho que era de su hija, pero realmente nunca hubo ninguna fuente confiable que lo confirmara y pues técnicamente no pertenecía a ninguna de las niñas. Otro punto es por qué la encontrarían después. Una cruz no se confunde con un hueso, especialmente si es de este tipo como de metal, así que alguien tuvo que haberla puesto en su columna. Y bueno, tomando la numerología de este caso, esto sucedió el 13 de noviembre de 1992, lo cual es 13-11-1992, que si sumamos el año queda un número 21. Entonces sería el 13 del 11 del 21. Y por último, el día en que todo esto pasó fue un viernes 13, que no es día de mala suerte, solo es una fecha en la que suelen hacerse este tipo de rituales y además fue una noche con luna llena. Así que creo que de este caso nos quedamos con muchísimas dudas. El investigador principal del cual tomé estas cosas, que es Blanco, él ha dicho públicamente que la razón por la que él nunca ha sacado el video snuff es porque sabe que lo van a matar a él y a su familia, pero que él sabe que tampoco lo han matado porque si lo matan ese video va a salir a la luz. Creo que lo único que nos toca es esperar y esperar que se haga justicia por estas niñas, ya que obviamente el caso queda como en un tope sin salida en el que ya solamente ocuparíamos como esa prueba física de lo que están diciendo, porque lo demás, o sea, todo el caso es demasiado inconsistente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Como siempre, díganme en los comentarios qué tema les gustaría que toque en el siguiente video, o si tienen alguna teoría acerca de esto, también es bastante interesante. Obvio, yo no tengo como que todas las respuestas del mundo, pero sí me fue bastante importante investigar este caso. Y obvio, si alguno tiene otro aporte, estaré feliz de escucharlo en los comentarios. También pueden mandarme cualquier cosa a mis redes sociales, las cuales siempre dejo debajo del video, en la cajita de descripción. Y esto sería todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.